Buenos días niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en la semana número 17. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Identificamos riesgos de los fenómenos naturales. ¿Listo? Conozcamos nuestra meta del día de hoy. Hoy vamos a reconocer cómo nuestras acciones impactan en el ambiente y en el lugar donde vivimos para asumir compromisos. ¿Listo? Para eso, miren, vamos a leer el caso de un familiar de Luis, ¿ya? Ahí vamos a reconocer cómo sus acciones impactan en su ambiente y en el lugar donde viven a partir de la búsqueda de información, ¿ya? A ver, vamos a mirar esa imagen que tenemos acá para más o menos darnos cuenta de que los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos, ¿ya? O sea, que las lluvias las podemos controlar, o sea, los desastres podemos controlar, ¿verdad? Las inundaciones, miren, si por ejemplo aquí en las orillas no hubieran habido casas, de repente el huaico no hubiera causado esos desastres, ¿verdad? Porque son zonas peligrosas en donde construir la casa. ¿Ya? Aquí también, miren, las inundaciones, donde nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que estar preparados, porque no podemos evitar los fenómenos naturales. Lo que sí podemos evitar es los desastres que puede causar este fenómeno, ¿ya? Ahora, ¿por qué se producen los desastres naturales? Ah, porque las personas no están preparadas. De repente, toman a la ligera esto de los fenómenos naturales que se puedan producir aquí en la naturaleza, ¿no? No están preparados, de repente no toman la conciencia de vida, se ponen en riesgos, están en zonas peligrosas, en casa no identifican las zonas seguras, ¿no? Por eso se producen los desastres, más por los accidentes que pasa que por el propio fenómeno natural. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es aquella persona que está en riesgo, la más débil, por así decirse, ¿no? O en zonas, la zona que está en mayor riesgo, mayor peligro, ¿no? Por ejemplo, como seguimos con el mismo ejemplo, construir casas a la orilla del río es una zona vulnerable, es una zona de peligro porque el río puede crecer y puede haber derrumbes, deslizamientos y todo eso, ¿no? O en el caso de las personas, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿A quienes siempre debemos proteger? A los niños y a los ancianos. ¿Por qué se ha continuado ocupando los mismos lugares peligrosos? ¿No? En el caso de las viviendas, ¿por qué siguen construyendo casas a las orillas del río o de repente a las orillas del mar? ¿No? Se puede producir un tsunami y los más vulnerables son aquellos que están en las orillas. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Ah? De repente ya no hay lugares donde construir o la gente no está siendo muy responsable, ¿no? Porque debemos ver en dónde construimos nuestras casas, ¿verdad? El riesgo que puede tener, lo que puede pasar más a futuro. ¿Ya? Ahora mira, Luis, le pregunta Alicia, ¿recuerdas que observamos las huellas de los derrumbes? Por ejemplo, un puente reparado a consecuencia del huaico que pasó por ahí. Sí, dice, ¿no? Claro, Alicia, la abuelita me contó un caso ocurrido con nuestros tíos allá, los que viven en Tumbes. ¿Quieres que te cuente? Claro que sí, a nosotros también de paso nos cuenta. Miren, vamos a leer el caso del tío Juan. El tío Juan, hermano de la abuelita, llegó con su familia de la Sierra de Piura a vivir a Pueblo Nuevo, en la región Tumbes, en busca de trabajo. Luego de unos meses encontró un lugar cerca de la ribera del río donde construyó su casa. Miren, aquí está construyendo su casa el tío Juan. Ellos desconocían el peligro que les ocasionaría esa decisión en el futuro. ¿Mm? El 2017, tiempo después, el fenómeno del niño provocó el aumento del caudal del río. Miren, el río creció y empezó a desbordarse. Su vivienda y las de otras personas se inundaron y se destruyeron totalmente. El tío Juan y sus vecinos perdieron todo lo que tenían. Mire, todo lo que había en la casita, sus muebles, su ropa, todo lo perdieron.
La familia del tío Juan logró sobrevivir porque en ese momento no estaban en su casa, mire. Uy, entonces por suerte también se salvaron porque hay muchas personas que en estas inundaciones se desaparecen. Con tanta agua que sale, se inunda todo, desaparecen o las casas que se derrumban pueden quedar heridos o hasta morir. Miren, gracias a Dios la familia del tío Juan está bien, ¿verdad? Perdieron sus cosas, sí, pero están bien. Ahora vamos a dialogar en base a estas preguntas, ¿ya? Luego de analizar este caso que acabamos de escuchar. ¿Qué debió tener en cuenta la familia de Juan para evitar el peligro? ¿Ah? De repente ver la zona, ¿no? En donde quería construir su casa, estaba a orillas de un río, tenía que pensar en las posibilidades, en las consecuencias que podría traer esto, ¿no? De repente las lluvias hacen que este río se pueda llenar, tienen que pensar y ver el peligro, analizar, ¿no? En dónde va a construir su casita, porque ahí va a estar la vida de su familia. ¿Crees que estos casos son frecuentes en otros lugares y en tu comunidad? Sí, ¿verdad? Hemos visto muchos casos de repente en las noticias, ¿no? Cada vez que hay las lluvias, las inundaciones, cuando se produce este famoso fenómeno del niño que trae tantas, juntos fenómenos naturales como lluvias, huaicos, sequías y todo esto, ¿verdad? Entonces sí hemos observado muchas casas construidas a las orillas de los ríos, en las riberas. ¿Y cómo afectan los fenómenos naturales cuando desconocemos sus efectos y nos exponemos a ello? ¿Qué causa? Pues causan más desastres, ¿verdad? De repente, si estuviéramos preparados y evitamos estas cosas, no nos ponemos en peligro, pensamos en lo que puede pasar, no hubieran tantos desastres, estaríamos preparados para poder afrontar cualquier fenómeno natural que se pueda producir en nuestra naturaleza. Ahora vamos a leer la siguiente información. Los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos. Las lluvias, los huaicos y las inundaciones son algunos fenómenos naturales que no son buenos ni malos, porque también necesitamos de ellos, ¿verdad? Que llueva de vez en cuando, también lo necesitamos, ¿ya? Son parte de los cambios permanentes de nuestro planeta. Muchos de los desastres que producen los fenómenos naturales se deben a lo siguiente. 1. La falta de previsión en el planeamiento de la construcción de las casas. Miren, nuestras autoridades a veces indican cuáles son las zonas peligrosas o las zonas aptas para construir viviendas. Pero sin embargo, hay personas todavía que no hacen caso a eso, ¿no? Y dice, aquí construiré mi casa, aquí. 2. El desconocimiento de la naturaleza. Nosotros tenemos que ver cómo es un fenómeno natural, investigar qué puede producir, qué consecuencias puede traer, ¿no? Qué hacer antes, durante, después. En este caso, esta persona no lo hizo. Desconocía de qué podría pasar si viviera cerca al río. Dice, no creo que llueva mucho. Y el río se ve bonito, así es que aquí voy a construir mi casa. La irresponsabilidad también. Su esposa le dice, ahí dice zona peligrosa. No pasa nada, miren, ahí está siendo irresponsable. Ese letrero es para asustar, no va a pasar nada. La falta de educación y organización. Miren, aquí uno de los profesionales, una ingeniera, le dice, señor, construir su casa aquí puede ser peligroso. Y él le contesta, ya decidimos que queremos una casa junto al río. Y la construye. ¿Ah? Ahora vamos a ver qué es previsión. La previsión es ver con anticipación, o sea, adelantarse, proyectarse al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? No pensar solo en el momento. ¿Ya? Los desastres que ocurren como consecuencia de un fenómeno natural se deben principalmente a la vulnerabilidad, ¿ves? Por eso pasan los desastres, porque estamos en zonas vulnerables, en zonas de riesgo, en zonas que pueden ser afectadas fácilmente. Miren, la casa termina cayendo ante la presencia de huaicos, del aumento del caudal del río, de desbordes del río. La casa termina cediendo, ¿no?
Ahora, tristes, no hicieron caso a las advertencias, ¿no? Cuando suceden estos desastres, pareciera que recién nos damos cuenta de que vivimos en una zona vulnerable. No reflexionamos sobre el por qué se sigue viviendo en zonas peligrosas. ¿Por qué se seguirá cometiendo estos errores, verdad? Los fenómenos naturales no son un castigo divino o consecuencia de la furia de la naturaleza, sino el resultado de nuestra falta de previsión. Tenemos que proyectarnos, tenemos que informarnos también para afrontarlos, ¿ya? Y para tener la capacidad de superarlos. Para ello, la gran tarea que tenemos es desarrollar una cultura de prevención. Siempre hay que estar prevenidos, ¿ya? ¿Qué debemos hacer las personas para evitar vernos afectadas gravemente por los fenómenos naturales? Porque estos fenómenos van a suceder. Lo que está en nuestras manos es prepararnos, prevenir, como dice aquí, cultura de prevención. ¿Qué podemos hacer? De repente informarnos, ¿no? Ver, analizar las zonas, ¿ya? ¿Cuáles son las zonas vulnerables? Ahí debo evitar, ¿no? Tengo que buscar zonas seguras para poder construir mi vivienda, por ejemplo, ¿no? Estar preparado, ubicar zonas seguras dentro de mi casa, ¿no? Saber qué hacer antes, durante y después de algún fenómeno natural, como por ejemplo los sismos, las inundaciones, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a dialogar con su familia y averiguar sobre los riesgos de los efectos de los fenómenos naturales que ocurren frecuentemente en tu comunidad, ¿no? Hay que ver, a ver qué zonas, cómo es. Por ejemplo, aquí en Nilo vivimos cerca al mar, ¿no? O sea, estamos expuestos a ¿qué? A tsunamis, a maremotos. Tenemos también un río que atraviesa la ciudad. Podemos estar expuestos a inundaciones, a huaicos, ¿no? Entonces tú de esa manera dialoga con tu familia y identifiquen qué fenómenos naturales pueden ser más comunes en tu comunidad y qué riesgos, qué puede pasar, cómo podemos evitar los desastres que van a producir estos fenómenos naturales, ¿ya? Ahora van a observar las siguientes imágenes y responder a las preguntas. Miren, aquí les doy 2 imágenes. ¿Por qué estarían en riesgo de sufrir un desastre si ocurriera una tormenta de lluvia en esta zona que vemos acá? Miren, si observan bien, estas casas están construidas a las orillas del río, en la ribera, ¿verdad? ¿A qué riesgo están expuestos? Ah, muy bien, a derrumbes, a inundaciones, ¿verdad? Porque al producirse tormentas de lluvia, este río va a crecer y va a empezar a carcomer de repente estas partes de acá de las tierras, va a hacer que ceda, porque el agua hace que la tierra se ponga más suave, entonces va a ceder y estas casas van a terminar derrumbándose. ¿Ya? Están construidas en zonas vulnerables entonces. Ahora, en la siguiente imagen, ¿por qué estarían en riesgo de sufrir un desastre si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta zona? Miren, los huaicos no solamente se producen en los ríos, también pueden haber zonas, ¿ya? Donde se producen deslizamientos en formas de huaico, deslizamientos, nacen o revientan por ciertos puntos donde se acumula tanta agua y arrasa con todo. En este caso, esta vivienda está construida en las faldas de un cerro, ¿ya? En las faldas de un cerro, que seguro que ha empezado a llover mucho, miren, como dice acá la pregunta, y ha acumulado todo, y todo eso, ha bajado con furia, con huaico, mezclado con arena, ¿no? Y ha arrasado y puede llegar a tapar esta casa, derrumbarla. También está en una zona vulnerable, ¿no? Muy bien, entonces ahora en familia van a asumir compromisos para continuar investigando sobre otros efectos de los fenómenos naturales. De acuerdo a los que has identificado en tu comunidad, tienes que averiguar, a ver, los niños que viven a las orillas del mar, ¿qué debemos hacer ante una alerta de tsunami, una alerta de maremoto de repente? ¿Cuáles son las vías de escape, no? ¿A dónde tenemos que evacuar? ¿Qué podría producir? Todo eso tenemos que investigar, ¿ya? Para poder organizarte con tu familia y no ponerte en riesgo y evitar desastres. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora, para seguir aprendiendo, van a desarrollar la ficha Aprendemos a prevenir desastres naturales.
que lo van a encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa o lo pueden descargar por aquí a partir de las fichas. Muy bien, chicos, nos